Hola, les habla Leodani Erazo Ramos. En esta oportunidad hablaré sobre el conductismo. ¿Qué es el conductismo? Es una teoría psicológica, es un enfoque psicológico fundado por Watson, reforzado por Skinner, que tiene como objeto el estudio de la conducta observable. En cuanto a antecedentes históricos, podemos decir que la psicología en el siglo pasado estaba unida a la filosofía, era una parte de la filosofía, y adoptó conceptos filosóficos como el concepto dualista griego. Además, la psicología mentalista se enfatizaba en la parte introspectiva. Posteriormente surge el positivismo, que niega todo mentalismo y además quiere terminar con las posiciones mentalistas y todos los conceptos precientíficos. El conductismo entonces hace su aportación en cuanto a la investigación de laboratorio y también se fundamenta en la teoría evolucionista, que al estudiar las especies da pie para mejores estudios sobre la conducta humana. Características: el conductismo es una nueva teoría y se sitúa frontalmente contra la teoría psicoanalítica de Freud y el cognitivismo de Piaget. Los principales procesos del conductismo son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, y brinda aportaciones importantes a la educación, especialmente en el aprendizaje, al dictar leyes básicas de aprendizaje situadas en un entorno donde hay estímulos y hay respuestas. John Watson, 1878-1958, es el fundador del enfoque conductista. Él rechaza la conciencia y propone la observación. Rechaza el método de la introspección y propone la observación y la experimentación. Para Watson, el conductismo es antiteórico. El control de la predicción es el tema fundamental de la psicología. Y propone dos condicionamientos: un condicionamiento de respuestas, que incluye vínculos entre estímulos y respuestas, y un condicionamiento operante, que incluye vínculos entre conducta y consecuencia. Este método o enfoque conductista es usado en la educación infantil, donde la conducta se manifiesta observable. Luego, Iván Pavlov, este ruso del año 1849-1936, influye sobre el conductismo con sus investigaciones. Él es un fisiólogo y el condicionamiento animal lo considera que son los actos de la vida, que no son más que reflejos. Y a partir de estas observaciones con animales, él diseñó un esquema de condicionamiento clásico, sobre todo con el experimento del perro al cual le suena la campanilla o el cronómetro cuando tiene hambre, y así consecutivamente. Entonces va observando cómo el perro, al escuchar la campanilla, entonces él emite la saliva. Luego, Edward Torrdaines, del año 1874-1949, es un precursor también del conductismo, y con su trabajo con animales él propone la teoría del conexionismo, donde él dice que se establecen conexiones entre los estímulos y las respuestas. Además, propone una ley de efecto que va a ser adoptada posteriormente por Skinner. Albert Bandura, 1925, él describe un modelo de aprendizaje con base medicional, lo mensurable, y propone un conocimiento teórico de aprendizaje social, donde la combinación de factores como el entorno social y psicológico, él dice que influyen en el comportamiento. Además, en estos aprendizajes de esta teoría social, él habla de unos reguladores que controlan la conducta, como son los incentivos precedentes, la influencia de respuestas de importancia y las funciones cognitivas en el aprendizaje. Skinner, 1904-1990, podríamos decir que es el padre del conductismo radical. Él observó la conducta de animales, especialmente de ratas y palomas, y a partir de esos análisis él propone un sistema basado completamente en el condicionamiento operante. Él genera unos principios y unas técnicas que son usadas en la parte educativa para mejorar la calidad educativa. Y además, entonces, en el condicionamiento operante, él dice que el organismo está en proceso de operar sobre el ambiente, lo que en términos populares significa estar irrumpiendo constantemente, y el organismo entonces
en esa irrupción encuentra determinados tipos de estímulos que él llama estímulos reforzadores o simplemente reforzadores. Es típica la caja de Skinner, es un experimento que él hace en una caja con un ratón, y esa caja tiene una palanca, y entonces esa palanca o pedal, por los movimientos constantes del ratón o de la rata, son presionados, y al ser presionados se emite una bolita de comida. Es lo que él llama la bolita de comida, la recompensa, el reforzador, y el comportamiento de la rata es el operante. Entonces, a partir de esa observación, él conoce determinadas situaciones que no había imaginado, y elabora a partir de ese experimento unas leyes, la ley de la frecuencia, donde dice que un reflejo no condicionado con una continuidad temporal puede incidir e influir sobre un reflejo condicionado y aumentar la fuerza de este reflejo. Entonces el operante es el comportamiento mediante el precedente reforzador, y la bolita es entonces el reforzador. Esto ciertamente que es usado en el programa de frecuencia fija, y que tiene una finalidad de ayudar a modificar la conducta y el tener un comportamiento deseado. Él además propone una economía de símbolos y de fichas, que se tratan de ciertos premios y recompensas que se dan al individuo cuando realiza comportamientos o actos positivos. Él niega ciertamente todos los reforzadores negativos o castigos, dice que no ayudan ciertamente en el estudio, el crecimiento de la persona. Luego, un aspecto interesante a observar en Skinner es que él no es que niega la existencia de un mundo interno, tal vez como se han propuesto los conductistas a negar, anular todo lo interno. Tampoco niega la posibilidad de que pueda darse un estudio científico sobre el interno. Otro aspecto es que él, en cuanto a las causas neurofisiológicas, él dice que son necesarias para conocer ciertas situaciones biológicas, sin embargo no son la causa de la conducta. Y en cuanto al aspecto biológico, fisiológico, genético, dice que deben tomarse en cuenta, pero que no, de por sí ellos no ayudan a explicar los comportamientos humanos. Finalmente entonces surge el neoconductismo, que es un grupo de psicólogos investigadores que formulan unas posiciones contra Watson y desaprueban el hecho de reducir la conducta a un estudio simple de estímulos y respuestas. Ellos abordan ciertamente una manera de estudiar sobre el aprendizaje y que tiene objeto de investigación. Luego proponen también una analogía mente-ordenador, donde se encuentra también un estudio de los procesos mentales y estructuras mentales. De ahí se van deslindando del conductismo. Proponen además el estudio, la importancia del medio ambiente, que puede ser un proveedor de refuerzos, y al manipular los refuerzos se podría predecir y controlar la conducta. Otro aspecto es que los neoconductistas estudian la conducta de seres vivos, pero no se preocupan de modificar el comportamiento como lo hace el conductismo. Y además ellos agregan otros aspectos como el amor, la confianza, la empatía y la responsabilidad, que consideran que son necesarias y se pueden aplicar a los procesos de enseñanza y aprendizaje escolar. Entonces, recapitulando un poco, el conductismo es un enfoque que responde ciertamente a una época, a un momento histórico, hace uso del método científico, y eso ciertamente hace que la psicología se convierta en una ciencia que cambie el objeto de estudio. El estudio del condicionamiento medioambiental ayuda, pero sabemos por las investigaciones nuevas que es insuficiente. Los reforzadores positivos son importantes porque estimulan ciertamente el aprendizaje, pero hay otros aspectos que son fundamentales también en la conducta. Y en cuanto a los estudios que se han hecho, todas las expectativas que se han tenido sobre el conductismo, como decía Watson, que también unos niños, y yo haré de ellos unas personas profesionales, ciertamente se ha observado que no han sido del todo positivas las expectativas, ya que en correccionales en Estados Unidos se observa que no han dado resultados positivos. Y vemos también en la vida, sobre todo en el ser humano, que no todo es observable,
no todo tiene conexión, porque el ser humano ciertamente es un ser complejo que tiene que ser abordado desde muchos aspectos de la vida. Muchas gracias.